Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un aula más de Conociendo el Libro de los Espíritus. Nos encontramos en el aula número 89. Mi nombre es Manuel Soñer y es un placer estar con todos vosotros. Hoy vamos a tocar varios temas, los voy a resumir para que sepáis más o menos de lo que vamos a hablar. Hablaremos de la antimateria, estaremos hablando también del libro de Divaldo Pereira Franco, Transición Planetaria. Los que no lo habéis leído ya podéis empezar a buscarlo para poder hablar de él. Y de los mundos y la graduación de los mismos que hizo Allan Kardec, tanto en el Evangelio como en la Revue Espírita. Todo tuyo. Hola, yo soy Dolores Martínez y bueno, estamos en el capítulo 4 de la pluralidad de existencias. Sobre todo vamos a tocar los mundos y la encarnación, ¿no?, de los diferentes mundos, que es lo que estamos tocando y lo que estamos profundizando, que es el ser humano, que no es el ser humano, la justicia de la reencarnación con todo este periplo de mundos en donde vamos viviendo, y en sí la reencarnación, dándole esa constancia, esa fuerza en nuestra psique, que a veces creemos que la reencarnación es como algo, vuelvo una rueda, y de repente vamos viendo toda esta amplitud. Y sobre todo, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo o en los diferentes mundos? ¿En qué lugar, en qué posición estamos? ¿Quiénes somos? Es también una llamada a nuestro propio ego, ¿no? Vamos a recordar las palabras de Juan en el versículo 14:2, que dice que Jesús nos dijo: en la casa de mi Padre hay varias moradas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho, pues yo voy a prepararos un lugar. ¿Qué nos está diciendo? Pues bueno, pues esto, con ello está refiriendo al principio de la pluralidad de mundos habitados. Y Dios, que no hace nada inútil en los planetas donde no se desarrolla la vida material, o sea, la física, pues permite que también haya vida espiritual. Y nos está hablando, pues, muy genéricamente de muchos conceptos. Porque todo tiene una función. Todo progresa y evoluciona. Nada es por acaso, ni siquiera esos mundos espirituales, ni siquiera todo lo que observamos y vemos lo que nos rodea. Cada vez que vemos algo, todo nos habla de una obra perfecta, de una obra de Dios que tiene una función para nosotros. Claro, cuando Jesús llega al mundo, ¿qué hace? Nos da los preceptos morales o un precepto moral, que es el amor, capaz de llevarnos a todos a la cima de la evolución. Si lo practicamos, claro está. Y si no lo practicamos... Si no lo ponemos en práctica, claro, de poco va a servir. Y si lo practicamos, pues haremos de este mundo un mundo mejor, un planeta mejor. Y si no, pues haremos de este mundo un mundo diferente, peor, al que muchas veces nos referimos a él como un infierno. Y vamos a cambiar todo ese concepto. Este mundo no es un infierno, no es el infierno, ¿no? En estos versículos se nos habla de los diferentes mundos espirituales. No solo los que circunscriben el planeta, sino también los otros más adelantados, que están en otros lados, hablándonos de las diferentes posiciones de los mundos con respecto a su graduación moral. A esto es lo que nos está refiriendo. Pues él nos habla de los mundos elevados, cuando dice yo voy a prepararlo, ¿no? Entonces, los diferentes espíritus se van a reconocer por su talante moral. Y ahí en esos mundos es donde van a estar. Ya hemos dicho que se podía venir en misión. Claro, entonces el talante moral de esos espíritus no estará acorde con el mundo. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, habla de la clasificación de los mismos, de los espíritus, como ya vimos, y dedicamos varias clases a conocerlos. Y nos explica la pluralidad de los mundos habitados, que de hecho es el tema que estamos tratando actualmente. O sea, nos explica un poco cómo ocurren esos mundos, cómo se va... Sí, hace una clasificación completa de los espíritus. Claro, y cómo va. Y vamos a lo largo de todo el libro de los espíritus, vamos a ir viendo cómo nos vamos adentrando cada vez más en todos esos mundos, ¿no? Pero no es hasta el año 1864, con la publicación del Evangelio según el Espiritismo, que Kardec los clasifica. Por eso los vais a buscar en el libro de los espíritus, no lo vais a encontrar. Digamos oficialmente, vamos a encontrar todos esos apartados donde nos hablan de ellos, pero dentro de su Pentateuco, a pesar de que no estaba en el libro de los espíritus, sino en el Evangelio. A pesar de que la revista espírita ya había tratado del tema. Sí, pero no es hasta que no lo publica en el Evangelio una clasificación exacta. Él ya habla entonces de todo eso, ¿no? En la revista espírita. Y en el Evangelio es donde nos hace la siguiente clasificación de los mundos. Y nosotros vamos a comentarlos un poco
que suponemos que ya tenéis más o menos una idea, pero vamos a ver. Primero están los mundos primitivos, que es donde se hacen las primeras encarnaciones del alma. Hablamos de mundos físicos e incluso mundos espirituales. Después tenemos los mundos de expiación y prueba, donde todavía domina el mal. Los mundos de regeneración. Yo creo recordar cuando nosotros estábamos en un mundo de expiación y pruebas, ¿no? Hace tanto tiempo ya. Sí, ayer, ¿no? Donde las almas aún espían, pero van adquiriendo fuerzas en un mundo de regeneración. O sea, que estamos entrando en un mundo donde aunque vayamos a expiar todo lo que hemos hecho mal, vamos a adquirir fuerzas. Después tendríamos los mundos felices, que son donde el bien está predominando sobre el mal, pero donde todavía no estamos depurados, donde todavía tenemos progreso, trabajo, ¿no? Y tenemos los mundos celestes o divinos donde reina el bien, donde ya todo se comprende, todo tiene un significado. Pero hay otro tipo de mundos descritos en la codificación, que son los mundos transitorios. Estos que están habitados espiritualmente por espíritus errantes, quienes al estar reunidos se instruyen y progresan. Son estos mundos espirituales que hablamos, que a veces están incluso antes que la propia materia. Pero este tema lo vamos a tocar más adelante. Ya hemos tocado de vez en cuando un poquito de estos mundos transitorios y ya hemos hablado un poco de los espíritus errantes, ¿no? Son aquellos que esperan para... En la Camino de la Luz se está hablando de cuando el mundo se encontraba en ese momento, Claro. En los pódromos de todo. Claro, la Tierra ya fue un mundo transitorio en su época de formación, es decir, antes de ser un mundo primitivo y de albergar los primeros seres encarnados. Sin esa parte espiritual, la parte física no va a tener nada de sentido ni va a poder conquistarse o que se agregue la materia. Por eso decimos siempre que el mundo espiritual fue primero. No que el mundo espiritual al que aspiramos sea el primero, sino que fue primero ese mundo espiritual para poder condensar la materia. Entre el mundo espiritual y el mundo corporal, el espiritual es el principal que preexiste y sobrevive a todo. Es el primero. Yo creo que se está entendiendo, ¿no? El mundo físico podría dejar de existir o nunca haber existido, sin alterar la esencia del mundo espiritual. O sea, que si no hay mundo físico no pasa nada, que si se revienta la Tierra, sigue quedando el mundo espiritual. Son independientes. Pero claro, sin embargo, la correlación entre ambos es continua. Pues uno sobre el otro reacciona incesantemente. O sea, sobre la materia reacciona el mundo espiritual también reacciona sobre la materia. Aunque nos cuesta entenderlo. Sin embargo, no todo el mundo puede ir a todas partes. No todos los espíritus pueden ir como porque haya mundos espirituales a todos los sitios. Porque lo que hay son regiones que están inaccesibles para los menos avanzados. A contrario de para los más avanzados, que pueden ir prácticamente a todos los sitios. Pero los menos avanzados, pues no pueden. El medio ambiente, tanto el físico, o sea, donde vivimos físicamente, como lo que respiramos espiritualmente, siempre estará relacionado con la naturaleza de los seres que vivimos en ella. O sea, si yo estoy en la tierra física, está con mi naturaleza. Si vengo en misión, me habré adaptado a esta naturaleza. Si estoy en el plano espiritual, está con mi naturaleza también espiritual. Por ejemplo, el pez en el agua, nos habla los espíritus, los pájaros en el aire, y los seres espirituales estarán en el fluido espiritual o etéreo, aunque estén en la tierra. Claro, si yo estoy en la tierra, muero, desencarno, voy a quedar en ese éter, en ese punto espiritual donde yo estoy, ¿no? Con ese fluido que de alguna manera me va a llamar. Pero también dentro del plano físico estaré dentro de una sintonía espiritual. Aún estando reencarnados, ese fluido es donde nos movemos tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Tenemos una vida física y espiritual común, conjunta, inseparable, ¿no? Sí, es que a veces parece que hablamos de una y la estamos separando de la otra, Claro. ¿no? Interactúan las dos cada noche. Interactuamos con ella. Claro. Entonces es algo que se nos tiene que entrar muy dentro, que estamos unidos a la materia. Entonces en la tierra física hay ambientes espirituales en función de las personas y de los pensamientos que los circunscriben. Si yo soy una persona que pienso mucho en escribir, pues estaré con escritores o en pintar con pintores, ¿no? Entonces también ahí vamos de nuestros ambientes particulares.
Y aparte de eso hay un continuo intercambio entre los diferentes planos espirituales que hay en la propia Tierra. Si yo, aparte de ser pintor, mis pinturas son oscuras y tétricas, estaré en armonía con esos seres espirituales. Si son unas pinturas hermosas que hablan del plano espiritual, estaré en sintonía con otros seres espirituales. Ley de afinidad. Claro. El fluido etéreo es para las necesidades del espíritu lo que la atmósfera es para los encarnados. O sea, es necesario, aunque no lo creamos, necesitamos respirar en el ambiente en que está nuestro pensamiento. O sea, no vamos de repente, o sea, imaginaros, vosotros subís ahora a esas montañas tan puras de oxígeno los que estamos en ciudades y caemos desmayados. No podemos, no, pues eso es lo mismo en el fluido espiritual. Los fluidos espirituales tienen que estar acordes a nosotros. Y nuestro fluido material, los fluidos materiales que tenemos o con lo que estamos hechos, también, la parte material. Una sería la propia tierra física que nos moveríamos por el pensamiento y es como nuestro tenor moral. O sea, estamos en un mundo de expiación y de prueba. Cualquiera que crea aquí que ya ha superado mucho, realmente le diremos que vuelva a mirar dónde estamos. Porque Kardec más adelante también nos lo dirá, que simplemente mirando el mundo y la gradación de los espíritus, sabemos dónde estamos. Y después de dejar la tierra física, pues ¿dónde iremos? Pues por la ley de atracción al plano espiritual fluídico que nos corresponde. O sea, seremos como absorbidos o bajados al punto donde tenemos que estar. No donde creemos que debemos estar. Claro. Por eso los espíritus inferiores no pueden soportar el brillo y la impresión de los fluidos más etéreos. Cuando un espíritu más inferior ve un sitio tan lleno de luz, no puede. Simplemente no puede. Necesita de los otros fluidos. Porque sería muy fácil para ellos, por ejemplo, decir, bueno, pues me voy para allá, a la luz, como dicen, ¿no? No. Si yo estoy en un plano, por eso hay que desterrar aquello de los espíritus van hacia la luz. No, los espíritus tienen que estar preparados para esa luz, como nosotros para respirar ese oxígeno tan puro, ¿no? No morirían en medio de estos fluidos, porque el espíritu no muere, sino que una fuerza instintiva los aleja de allí. Claro, no puedo estar ahí, es que no puedo respirar, es que me ahogo. Como el ser humano, pues cuando nos alejamos de un fuego, que vemos que que nos puede quemar, o de una luz que nos puede molestar, ¿no? Entonces es por esto que no pueden salir del ambiente que es apropiado a su naturaleza, o que no podemos salir del ambiente. Nosotros no podemos salir de la tierra sin necesitar, pues, escafandras, oxígeno. O sea, yendo, por ejemplo, vamos al agua, vamos a bucear y necesitamos ahí un montón de cosas. ¿Qué ocurre para cambiar de ambiente? Pues primero necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Es lo primero. Despojándonos de los instintos materiales que nos mantienen en estos ambientes materiales. Y si estamos como espíritus, exactamente lo mismo. Un espíritu estará atraído a la parte material porque todavía está su pensamiento y toda su naturaleza está ahí en esa parte material. Cuando consiguen estos espíritus transformarse moralmente, gradualmente, se identifican con un ambiente más purificado y ya se convierte en una necesidad para ellos. Cuando respiramos el campo, poco a poco, cuando venimos a la ciudad, nos ahogamos. Vemos que ese aire no es tan puro, ¿no? Nos hemos acostumbrado a lo bueno. Claro. Entonces tú deseas cada vez más estar en el campo. Porque ya han visto la realidad de un espíritu elevado y de un posible mundo feliz. Entonces, claro, ya desean cambiar. Entonces, el mundo espiritual es otra dimensión que convive también con la nuestra. Por eso, cuando hablamos pluralidad de mundos, estamos hablando de algo muy complejo que cada vez vamos entendiendo un poquito más. Y sobre todo también para aquellos que adoctrinan, que ven espíritus y les dicen cómo se sienten eso de la luz, una vela. Y es muy subjetivo. Yo sé que muchos de los espíritus lo sabéis, pero tenemos que irlo comentando. Lo que nos quiere decir Loli es que alrededor de nuestro planeta hay infinidad de regiones, de colonias, regiones expiatorias también, y que todas corresponden a la vida espiritual terrestre, a la de nuestro planeta. Porque cada planeta tiene sus regiones y colonias que van de acuerdo, como bien ha dicho, con el grado de evolución general del planeta que sea en cuestión. ¿Vale? Hay una franja, si es de expiación y pruebas desde aquí hasta aquí, si es de regeneración, y siempre los habrá inferiores y superiores dentro de esa franja.
¿vale? Es lo que hemos de tener muy claro. Pero también existen unas regiones llamadas, por ejemplo, las umbralinas, regiones punitivas, que ahí es donde el espíritu sufre. Está sufriendo durante su paso por la vida espiritual, porque son las consecuencias de sus errores y faltas cometidas, bueno, de nuestros, vamos a incluirnos todos, y faltas cometidas durante la estancia en la carne. Nos hemos equivocado y entonces al desencarnar podemos ir a esas zonas llamadas umbralinas. Y hemos de entender, y esto tiene que quedar muy claro, que los mundos espirituales se encuentran subdivididos en infinidad de esferas. Pero no desde el punto de vista de un espacio físico, no es una esfera y otra físicamente, sino que es desde el punto de vista de las condiciones morales de los habitantes de esa franja vibratoria. Sí, a veces se tiene la impresión de que unos, pero pueden estar interpenetrados los que habitamos aquí en la Tierra, igual que nos van pasando a nosotros ciertas cosas por nuestros poros, pues pueden estar interpenetrados y otros no ser penetrables. Va a depender de la vibración. Dentro de esa afinidad, lo que decimos, te podrás mover de A a B, pero no podrás llegar a C. El universo, el que vemos y el que desconocemos, que quizás sea más grande que el que vemos, se extiende por millones y millones de soles. Siendo, podríamos decir poéticamente hablando, la exteriorización de un pensamiento divino, cuya esencia compartimos todos. Todos tenemos dentro de nosotros esa chispa divina. Pero está dentro del límite de nuestra propia evolución espiritual. Y eso lo tenemos que entender. Por eso todos somos completamente diferentes. Cada uno, desde el minuto 1 de nuestra creación, hemos elegido nuestro camino y nuestro destino. Digamos que desde la superestructura de las estrellas hasta la infraestructura subatómica que conocemos, todo está sumergido en la sustancia viva, en la que podríamos denominar esencia divina, para que nos entendamos. Al igual que los peces o las plantas marinas están dentro del agua, en el océano, ¿vale? Pues igual. O dentro del aire, nosotros, ¿no? O nosotros dentro del aire, claro, por supuesto. Por eso decimos que pueden ser penetrables, interpenetrables o no. O no. ¿Vale? Esto nos lleva a pensar que la corriente de conocimiento científico actual nos está conduciendo a una realidad no mecanicista, donde el universo está empezando a parecerse más ahora a una estructura bien pensada. Ya no hablamos de Dios, sino de una estructura bien pensada, mucho más que si fuese el engranaje de una máquina o algo que sobreviene por el acaso. Ya hay mucha parte de la ciencia que dice y se cuestiona que tiene que haber algo más. Pensar, como curiosidad, que nuestro Sol, que lo vemos enorme, que nosotros somos un puntito, si se nos pone al lado del Sol, un puntito como una manzana. Buscar imágenes de la comparación de la Tierra con el Sol para que lo veáis. Pero es que luego hay otros soles que son billones de veces más grandes. La semana que viene puedes ponerlos para que hagan la comparación. Bueno, igual os lo ponemos la semana que viene para que comparéis, para que veáis lo pequeñitos que somos. Es como cuando nos comparamos con alguien que vemos que sabe mucho, decimos cuánto sabe. Pues si nos comparamos nuestro planeta con el universo, es que no somos pequeños, somos unas pulgas. Entonces, da mucho que pensar. Por eso hoy vamos a hablar un poco, para preparar, como dice, lo de la semana que viene, por ejemplo, de la antimateria. Para entrar ya en tema. Vamos a empezar. ¿Te parece? Pues vamos a tocar el tema de la antimateria, que es un tema súper espiritual y que parece que dices, uy, nos vamos a entrar en ciencia. No, vamos a comprender, porque es necesario entender esta temática. Porque esto nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo está organizado el universo, del cual tenemos aún mucho que descubrir, pero sobre todo ese plano espiritual que desconocemos. La antimateria en el plano físico en el que nos movemos nosotros es muy difícil, es muy costosa de producir, ¿vale? En producir una partícula de antimateria en un laboratorio es costosísimo, ¿vale? De todas formas se está haciendo, se está buscando, se ha conseguido, se ha producido ya antimaterias de varios tipos. Por ejemplo, en la URSS se hizo la primera hace ya unos años de antihelio, ¿vale? Tenemos la materia, la antimateria. Ahora os explicaré para que se diferencie cuál es cada una. ¿Y qué pasa? Que cuando se ha conseguido hacer eso en laboratorio, la posibilidad de las existencias de universos interpenetrantes uno con el otro son infinitas. Nos damos cuenta de que hay muchas más posibilidades que si nos basamos solamente en la materia. Ya se han conseguido, de hecho,
Sí, no, que son otros universos que no vemos y están con nosotros. O otros mundos, como los llamamos en el espiritismo. Ya se han conseguido hacer varios tipos de antipartículas. Antihidrógeno, antihelio. Genéricamente ya no es antihelio, antihidrógeno, se denominan antiátomos, porque han conseguido aislar y comparar positivo con el negativo. Para que os hagáis una idea, la parte positiva de un átomo es la negativa de un antiátomo, así cuesta menos entenderlo. Si no hablamos de antimateria, ¿qué es? Es lo opuesto, es como si lo pones no en un espejo, sino que la carga positiva en el anti es negativa y la carga negativa en el anti es positiva. No es ponerlo en un espejo, ¿eh? Esto ya se empezó a estudiar en 1933 más o menos. Ahora está dando sus resultados, imaginaros, casi 100 años después. Pero haces que hay oxígeno, antioxígeno, que hay hidrógeno, antihidrógeno, o sea, ellos es lo que están haciendo. Se está investigando. Claro, es lo que investigan, todo el contrario. O sea, si esto es positivo, ¿cómo lo hacemos en negativo? Por supuesto se está investigando porque la antimateria se quiere utilizar también, como decimos, como combustible, como muchas cosas. De hecho ya se usa en medicina, eso lo dejaremos ese tema para otro día. Pero bueno, que sepamos que ya se está utilizando, ¿vale? Esto ya nos lo había dicho el espiritismo, la interconexión de los planos diferentes. Pero bueno, como decimos cada semana, es que la ciencia viene a confirmar lo que nos dicen los espíritus y nos plantea Allan Kardec en la codificación. Y que había otros mundos, unos penetrables, otros no penetrables, la materia física, que había cosas más pequeñas que el átomo. Todo esto, o sea, van confirmando de alguna manera, ¿no? Hoy por hoy, basándonos en la materia, en la antimateria y en laboratorio, ya se puede decir que existen como mínimo 2 universos diferentes con estructuras contradictorias, que sin embargo pueden coexistir en el mismo espacio. Dices, no, a ver si son contradictorios, no son interpenetrables, no. Pueden estar los dos dentro del mismo espacio sin que uno sea percibido por el otro. Eso hace aún más explicable científicamente la relación que nosotros diríamos mundo físico y mundo espiritual. Pues esto ya nos lo dice la ciencia. ¿Y por qué nos lo puede decir? Porque han conseguido crear una partícula de antimateria en laboratorio que estuvo alrededor de 16 minutos dentro de nuestro mundo de la material. ¿Vale? Normalmente cuando la antimateria entra en contacto con la materia se destruye. Lo primero que se consiguió fue centésimas de segundo. No se destruye como una explosión, ¿vale? Cambian. Simplemente que mutan. Se juntan y mutan. Entonces ya ni antimateria ni materia. ¿Vale? Entonces lo primero que se consiguió fue milésimas de segundo y ahora ya se ha conseguido reproducir durante 16 minutos para poder estudiarla, para poder estar observando. Entonces lo que hace es trabajarse pensando que la materia y la antimateria, bajo las mismas circunstancias, son los mismos átomos, las mismas moléculas, las mismas partículas, deberían reaccionar por igual. Eso es lo que se creía. Entonces se ha empezado a investigar y se dice, bueno, una partícula de helio la exponemos de tal manera y una de antihelio le hacemos lo mismo y actúan igual. Esto no es exactamente así. Se empezó a intuir que no actuaban de la misma manera por pequeños detalles que podríamos decir, al ojo no son perceptibles, no. Pero cuando empiezas a ampliar la investigación te das cuenta que sí. Entonces se pudo comprobar que el comportamiento de la antimateria ante las fuerzas de la naturaleza no es igual que la materia como la conocemos. Y eso es muy, muy importante, porque ahora que ya he explicado un poco que somos expertos en materia y antimateria, vamos a dejar la antimateria un segundo para conocer por qué ese comportamiento y vamos a entrar dentro del mundo de la física, que yo sé que os encanta todo esto, ¿vale? Por lo menos eso nos dicen. Vamos a hablar de física. Hasta este momento se han identificado, y lo habréis escuchado en infinidad de charlas, sobre todo de nuestro querido Tibaldo, que hay 4 fuerzas fundamentales que gobiernan la dinámica de nuestro universo. Las ponemos por orden y tendremos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear electromagnética, la débil y la gravitacional. No, la son estas 4. Nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la gravitacional. Vale. No se puede equivocar aquí uno, nada, absolutamente, porque si no es algún oyente, es LOL. Entonces se han hecho experimentos
con antipartículas en laboratorios y se ha demostrado que las fuerzas electromagnéticas y la fuerza nuclear fuerte no diferencian. O sea, tú coges una partícula de materia y de antimateria de cualquier y la pones bajo cualquier circunstancia y actúan totalmente iguales. Vale, hasta ahí bien. Entonces se han hecho las mismas pruebas con emisiones de luz, de antihidrógeno, y no hay ninguna diferencia con la de hidrógeno. Dentro de los límites que se permite estudiar esto, porque ya digo que generar la antimateria es muy complicado. Entonces se ha hecho, por ejemplo, proyectando luz sobre una partícula de antihidrógeno y de hidrógeno, y se ha visto que es completamente igual. Pero varía cuando lo hacemos con la fuerza nuclear débil. Es diferente. Ahí sí hay distinciones entre la materia y la antimateria y cómo actúa. Es de una forma ligeramente diferente la una de la otra. Recordemos que la fuerza nuclear débil estamos hablando de radioactividad. Entonces se han comparado y se ha hecho, por ejemplo, el experimento de ciertas partículas que las llamaron en su momento B, por algún extraño motivo de laboratorio, porque eran partículas pequeñas de quarks, y sus contrapartidas, las antipartículas de quarks. El grado de manipulación de una partícula y de la otra en laboratorio, a primer golpe de vista, era el mismo. Pero se vio que cuando se aplicaba esa radioactividad, esa fuerza nuclear débil, existían variaciones. Y esto hizo investigar un poco más. Entonces, ¿qué se hace? Se analizan y se ve cómo la fuerza nuclear débil, al trabajar con partículas más pequeñas, como son los quarks, entonces sí que hay diferencias de comportamiento. Cuando trabaja con algo grande, no lo podemos apreciar. Cuando vamos haciendo sobre algo más pequeño, sí se puede apreciar. ¿Te veo con ganas de hablar? Sí, sí, es que Venga. vamos a ver. Pensemos en lo que nos dice el libro de los espíritus, que nosotros vamos depurándonos a través de la materia, pero el perispíritu también es materia. A más depurados estamos, es más etérea esa materia que tenemos. Entonces, vemos que a partir de cierto momento, cuando un espíritu está muy depurado, puede hacer cosas que las leyes físicas, como volar, la telepatía, no pueden, en este momento no se podría hacer. Pero un espíritu superior sí que puede hacer todo esto que se nos dice. O sea, más pequeño, o sea, a más grado de pureza, a más cerca de Dios está. ¿No? Cuando nos hablan de los espíritus superiores, que vemos esa luz tan inmensa, cegadora, que crean su propia luz interna, pero también podemos hablar de que nos hablan de que según a qué espíritus nos acercáramos, como el espíritu de Jesús, podríamos incluso quemarnos. Sería un tipo de radiación. Entonces, claro, todo esto deja mucha abertura a todo lo que los espíritas decimos. No estoy diciendo que sea al 100%, sino que realmente nos vamos dando cuenta. No, es un principio de que la ciencia va corroborando todo aquello que los espíritus nos dicen. No pueden negar, porque se está corroborando. Pero claro, suponemos que quedarán muchos años, pero imaginaros, o sea, ¿por qué podemos volar en un mundo espiritual si decimos que también es materia? Pero ¿quiénes pueden volar? ¿Quiénes pueden hacer ciertas cosas? Sino los que tienen menos materia. Estaríamos hablando, porque claro, la antimateria no está significando que no tenga materia, No. Sino que es otro tipo diferente. Es, digamos, a grosso modo, la polaridad contraria, opuesta. ¿Vale? No quiere decir, porque cuando a veces oímos un agujero negro, un buraco negro, como dicen en Brasil, un antimateria y tal, no entendemos bien la profundidad de lo que nos están explicando. La antimateria no es que no sea materia. La antimateria es que su polaridad es opuesta a la nuestra. Claro. A la materia que conocemos. En los mundos que se ha llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy distintas a los mundos inferiores. Eso es lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo. Difieren en las condiciones de la propia tierra, ¿no? Sí, sigue. No, es lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo, lo que decía Lori, que todos esos mundos que ya tienen un grado superior, ¿no? Con su elevación moral, con todo, son muy distintas a los nuestros. Pero claro, no llegamos a entender esa profundidad. Es lo que nos está comentando ella. ¿Por qué decimos que son menos materiales? Pues a lo mejor ahí tenemos la causa de que sus quarks, sus partículas más pequeñas,
actúan completamente diferente. Pero están más cerca de Dios. No actúan diferente, sino yo supongo Sí, que van su variando. comportamiento. Van variando, ¿no? También nos dice el Evangelio que la forma del cuerpo es, como en todas partes, una forma humana, pero que está embellecida, perfeccionada y sobre todo purificada. Y debemos entender que esa purificación es porque se va alejando de la materia. Y si no sabemos lo que es la materia y la antimateria, no podremos llegar a entender, a comprender. Nos dice Kardec que el cuerpo de estos seres más elevados que nosotros carece por completo de materialidad terrestre. Y por consiguiente es por lo que no está sujeto a las necesidades, ni a las enfermedades, ni al deterioro que se derivan cuando está predominando la materia. Y estos descubrimientos sobre la antimateria nos acercan a entender un poco más por qué sus moléculas, sus partículas, actúan también diferente a las nuestras, siendo, como decimos, también materiales. Y no en las grandes, en las fuerzas nucleares, electromagnéticas, gravedad, ¿No? La fuerza sino nuclear en la débil. más pequeña. Las partículas que diríamos que se acercan más a Dios, o nos acercan más a Dios, las más leves, ¿no? Sí. También nos dice Kardec que los sentidos más refinados que tienen percepciones muy diferentes, que incluso su naturaleza no podríamos llegar a entenderla, que embotaría nuestros órganos, eso es lo que nos dice Kardec, el Evangelio según el Espiritismo, y que la levedad específica de esos cuerpos hace que incluso su locomoción, cuando se desplazan de un lado para otro, puede ser rápida, no tiene las dificultades que nosotros tenemos, no tienen que arrastrarse penosamente por el suelo, es lo que sería caminar, que ellos se deslizan, lo vimos cuando estuvimos hablando de Júpiter, de las informaciones que nos daban de otros planetas. Ellos se pueden llegar a ser capaces de desplazarse por la superficie, permanecer suspendidos en la atmósfera, y dices, uy, es que eso va contra la gravedad, ya, pero si entramos en que sus partículas, sus moléculas actúan de manera diferente, no va contra ninguna ley física, ¿no? Nos lo pinta Kardec como si fuesen ángeles. Dice, tendríamos que pensar que son como ángeles, que pueden hacer todas esas cosas, pero es porque sus cuerpos están preparados para hacerlo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque ya nos lo dice Kardec y ahora nos lo está diciendo la ciencia. Ay, es que estas moléculas actúan de manera diferente. Las suyas también actúan de manera diferente, según nos dicen los espíritus y Kardec. También especifica que durante la vida el alma de estos espíritus más elevados no se encuentra encerrada en una materia compacta. Compacta es la palabra. Daros cuenta. Que irradia, que gozan de lucidez, que los coloca en un estado casi permanente de emancipación, como si no tuviesen casi nada de materia. Y eso es lo que les permite la libre transmisión incluso del pensamiento. Y la ciencia empieza a corroborar todo esto. Esto entra dentro de las posibilidades, porque no conocemos verdaderamente cómo actúan. Estamos viendo cómo actúa la materia, cómo actúa la antimateria, que pensábamos que era lo mismo, pero en polaridad negativa, pero ya no actúa igual. ¿Os imagináis que lleguen a descubrir que a lo mejor se pueden interpenetrar las dos, trabajar los dos? Sería Bueno, acabarán una descubriendo locura del el futuro. mundo espiritual, cómo funciona el espíritu, que es al mundo de regeneración, al mundo feliz, que teóricamente Es que tenemos que entrar, ¿no? ya estamos entrando en el mundo de la regeneración. Como decimos, estamos en los primeros, en los principios. Bueno, vuelve Pero a la antipartícula, que es lo tuyo. En la actualidad, todo lo que observamos del universo podríamos decir que está compuesto únicamente de materia ordinaria, de lo que conocemos. Pero sabemos que no es así. Tenemos en nuestro planeta, por ejemplo, para que podamos no irnos al universo ese lejano, sino algo cercano a nosotros. Supongo que habéis visto muchas veces las imágenes de los campos magnéticos de nuestro planeta. Esos cinturones que conocemos. Pues esos cinturones se llaman los cinturones de Van Allen. Que fue el descubridor, ¿eh? Van Allen. Entonces, esas dos zonas que conocemos, que son las dos circulitos en un lado y en el otro, no son dos circulitos, es como si fuese un donut a nuestro alrededor, la verdad. Ahí se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de una tensión enorme, porque vienen de una energía que es solar. ¿Por qué? Porque son vientos solares que son capturados por el campo magnético de nuestro planeta. Pues bueno, eso ya nos lo dicen, que además Sí. nos está protegiendo, es lo que hemos oído siempre. Pero lo que no nos dicen es que en esos anillos de Van Allen, de nuestro planeta, se llevan a cabo de forma natural producción
de antipartículas, ¿Dónde que se dicen, están investigando también para poder intentar dónde dicen que utilizarlas están los espíritus superiores? en el Sol. O sea, ¿De dónde vienen esas antipartículas? De la fusión de nuestro campo que las absorbe, de vientos claro. solares. O sea, y también de esa manera nos está ayudando. O sea, todo está interconectado. Todo tiene su sentido, ¿no? Estos anillos de Van Halen de los que os hablo están aproximadamente a unos 2000 kilómetros de la superficie y reaccionan de esta forma cuando los rayos gamma del Sol impactan sobre la atmósfera de nuestro planeta. Simplemente es que nos protegen, pero aparte de protegernos, están creando antipartículas. Y no tenemos que pensar que son esos anillos, sino si miráis imágenes veréis que realmente es como si nosotros, nuestro planeta, fuese el centro de un donut. Tiene la misma forma de un anillo. Entonces, para que lo sepamos. Pero a la vez nos protege y aparte nos está dando proyectos de futuro porque nos está dando antipartículas. Y aparte de las antipartículas nos está también dando una energía que sigue ayudando al mundo, ¿no? La ciencia de esta manera, si sigue investigando de la forma que lo hace, que muchas cosas no llegan a conocerse hasta que no pasa mucho tiempo, está a un paso de admitir ahora mismo que lo que conocemos como mundo material, lo que conocemos como mundo espiritual podría ser descubierto en algún momento. Y que entre los dos hay una interrelación. Que no es posible que digamos que entre la materia y la antimateria puede haber relación y no pensemos ni por un momento que entre el plano espiritual y el plano material, cuando cada vez la espiritualidad está más presente en la ciencia, no se pueden unir. Vamos a ver cómo el Sol, que es el que nos da esas partículas, sabemos que hay vida espiritual en él, espíritus elevados. Nos informa Emmanuel, que nos afecta, que nos llega, que nos vienen hasta nosotros, para que veamos que la espiritualidad también nos dice muchísimas cosas. Nos han avisado, incluso antes de la ciencia, de muchos descubrimientos. Entonces, Emmanuel nos dice que las criaturas tienen una información muy imperfecta del universo, debido a la exigüedad de sus pobres sentidos. Ya hubo un momento en las conferencias que estuvimos hablando de la carencia de sentidos que tenemos y lo pobres que son, que están vinculados y limitados por nuestro planeta. Sí, hemos hablado ya también de los 5 sentidos, ¿eh? ya la cosa va más rápida. Lo hemos tocado casi todo. No os preocupéis que quedan temas. Nos continúa diciendo Emmanuel que por eso el hombre siempre tendrá un límite en sus observaciones de la materia, de la fuerza y del movimiento. Esto nos lo dice Emmanuel. Y no solo por la deficiencia de la percepción sensorial que tenemos, sino también por la estructura de nuestro aparato visual, de nuestro ojo. Porque dice que ahí la sabiduría divina ha delimitado muy bien las posibilidades humanas de análisis para valorar los esfuerzos e iniciativas de la criatura. ¿Qué es lo que ha delimitado? ¿Cómo que el análisis? Lo que nos está diciendo aquí Emmanuel, lo vamos a poner ahora para que lo entendamos todos, es que de esta forma Dios se garantiza que no vamos a ver y que no vamos a observar cosas que no debamos. Miraremos a otros mundos y como nuestros límites no pueden salir de unos márgenes, no vamos a poder ver según qué cosas, qué energías de esos planos, no vamos a poder ver según qué energías de planos espirituales, incluso del nuestro, pero es que no vamos a poder ver según qué cosas, aunque estén sucediendo en otros planetas, porque nuestros sentidos están limitados. Y cuando decimos nuestros sentidos, quiere decir que la ciencia, no olvidemos, se basa en nuestros sentidos, por mucho que queramos o no. Por lo tanto, también nuestra ciencia está limitada, según nos dice Emmanuel, para encontrar según qué cosas. Bueno, y también así nos obliga a esforzarnos, a pensar, como estamos haciendo nosotros. Ahora mismo estamos reactivando todo nuestro sistema límbico, lo estamos reactivando para concretar lo que dice la ciencia con lo que dice el espiritismo. Para no poder decir que está obsoleto. Sobre todo para intentar que se entienda. Claro. ¿Cómo pueden volar un espíritu? Dice con su voluntad, pero bueno, ¿habrá algo más? Y todo esto nos está ayudando también a que lo comprendamos. Vemos que no basta la voluntad, que hay una predisposición material también para hacerlo. Bueno, vemos que no debemos ver ni observar, ¿no? Los otros planos de los mundos. Eso nos dice Emmanuel. Sí, es lo que nos está diciendo. Aunque indudablemente esta clasificación que realiza de los mundos Kardec es de carácter moral, según la evolución espiritual de sus habitantes. Y esto nos lo dice Kardec. Podemos inferir que lógicamente va acompañado de una evolución material del planeta como tal. O sea, teóricamente
todo lo que está evolucionando ahora materialmente tan rápido y tan bien, lo que va a hacer es que los habitantes de aquí de la Tierra también mejoremos, porque hay mayor conciencia. Aunque esto ahora parezca que está muy oscuro, muy tremendo, ¿no? Lo que quiere decir es que cuanto más evolucionado moralmente esté una humanidad, y nos referimos a todas las humanidades, y el mundo que habitan, más perfectible será la naturaleza, más equilibrada la relación de sus habitantes con todo el ecosistema planetario. Y por supuesto, el estado vibracional, incluso luminoso de los cuerpos, será cada vez mayor, porque que reflejará la sintonía de los pobladores con las leyes divinas. De ahí cuando nos explicaban que Júpiter tenía su propia luz. Su propia luz. No, o sea, no venía determinado por la luz solar, sino que tenían su propia luz los habitantes. Claro. Entonces, en la revista espírita, Kardec también nos habla de la pluralidad de los mundos. Porque ya hemos dicho que es donde primeramente nos empieza a hablar ya haciendo esa gradación. Y los espíritus él dice, los espíritus nos han hablado sobre el estado de los diferentes mundos y hemos de ver a qué consecuencias lógicas podemos llegar por nosotros mismos y únicamente utilizando el razonamiento lógico. Dice, no voy a preguntar, no necesito preguntar, mi lógica me va a decir en qué tipo de mundo estoy, qué tipo de nivel tengo. Recordemos, es una manera de autoconocimiento. Es uno de los principios del espiritismo, usar la lógica, no creer nada con una fe ciega, con un dogma. Un verdadero espírita analiza y usa razonamiento. Entonces, Kardec nos dice en este párrafo de la revista que hemos de tener muy presente la escala espírita y que la hemos de estudiar bien, porque ahí vamos a poder encontrar la clave además de un misterio sobre los mundos habitados, así como los diferentes tipos de mundos y las cualidades de sus habitantes. Nos está dando la clave donde podemos investigar, donde tenemos que buscar y dónde vamos a entender cuando buscamos vida, ¿no? El ser humano es muy así, o sea, yo voy a entrar en una cafetería y depende de cómo vea el ambiente o cómo lo vea de limpio, entraré o no entraré, o me haré una idea de cómo son los habitantes de esa cafetería. Sí. Pues bien, observando un mundo, sabremos cómo son sus habitantes. Y de esta escala la podemos recordar brevemente, y la debemos recordar, ya que los espíritus admiten generalmente 3 categorías. ¿Vale? Os la vamos a recordar. O 3 grandes divisiones. En la última, que está al principio de la escala, vienen comprendidos por los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la propensión al mal. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Vale? Aunque nuestra ciencia está dando pasos evolutivos para vivir más años, para no estar tan mal. ¿Estás insinuando que no hemos llegado aún a la segunda? Las dos siguientes, ¿no? Las dos siguientes divisiones están caracterizados por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien y comprender los espíritus que son mejores, que tienen que hacer, ¿no? ¿Vale? Lo que diríamos espíritus buenos. Claro. Y bueno, ya la primera comprende los espíritus puros que han alcanzado el grado máximo de perfección. Claro, todas estas escalas, menos la última, admiten otras subdivisiones y ya estuvimos hablando de las subdivisiones de todo esto. El mundo de los espíritus, nos dice Kardec, está compuesto por almas de todos los humanos de esta tierra y de otras esferas. ¿A qué se refiere cuando dice de otras esferas? Pues al plano que nos envuelve, que están despojados de los lazos corporales. De la misma manera que todos los humanos que estamos aquí están animados por espíritus encarnados en ellos. Hay una pregunta que a veces nos dicen, ¿pero un cuerpo puede no tener espíritu? También hemos hablado de los zombies. Un cuerpo siempre ha de tener espíritu. ¿Vale? Entonces, es lo que nos está diciendo. Que está compuesto por las almas de todos, de los dos planos. Es la completud del mundo, está completo. Encarnados y desencarnados. La semana pasada ya hablamos de los espíritus que encarnan en mundos inferiores a los suyos, en misión. Recordáis que el tema se tocó la 178. Pero la siguiente, la 178A, él pregunta, ¿no puede ocurrir eso también por expiación? ¿Y no es posible que Dios envíe espíritus rebeldes a mundos inferiores? A ver, a nosotros lo tenemos claro, ¿no? Dicen, los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. Jamás retrocedemos. Y entonces su castigo consiste en no seguir adelantando y en recomenzar las existencias mal empleadas en el medio que a su naturaleza le conviene. Pido la palabra con la sí, estamos diciendo que, o sea, el repetir una y otra vez las equivocaciones hasta que nos aburrimos, ese es nuestro castigo. Sí. Hasta que aprendemos más que aburrimos.
Yo quiero aquí hacer un inciso porque hay algo que hablamos mucho los espíritas, ¿no? Es que los que no estén en este planeta van a ir a mundos inferiores. No, van a ir a mundos acorde con su vibración. Como bien nos dice en la 178A, que es la que estamos tocando, no vamos nunca hacia atrás, no retrocedemos. Por lo tanto, ningún espíritu, ninguno, va a ir a un mundo inferior. Ah, no, es que yo voy a ir a un mundo primitivo. No, no, si vas a un mundo primitivo vas en misión. A lo mejor la de enseñar. Todos los que no estén de acorde con la nueva vibración de este planeta irán o iremos a mundos acorde con nuestra vibración. Por lo tanto, no es a un mundo inferior, es inferior a este. Ay, mira, no salió entender. Será un mundo inferior a este, pero no un mundo inferior como castigo. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es ir a un mundo inferior como castigo, ¿eh? Como ya hemos explicado, la misión de los espíritus superiores es diferente a la de los espíritus no tan evolucionados. Explicamos que podíamos pedirnos una misión para así adelantar más rápidamente, pero no estábamos en el punto que teníamos que estar. Entonces teníamos que volver a repetir esa misión. Fijaros, pero ahora imaginaos que no sea por misión, sino que no conseguimos nada, absolutamente. Pero recomenzar lo que hemos hecho mal hasta volver a arreglarlo es necesario. Por eso siempre decimos, cuidado espíritas, que tenéis mucho conocimiento, cuidado con lo que hacemos, porque puede salirnos mal, ¿no? Podemos afirmar que en el universo los espíritus evolucionan en grupos. Lo sabemos. Cuando hablamos de las oleadas de vida, estamos hablando en grupos, en humanidades que pueblan los diferentes planetas. Pero cuando algún espíritu evoluciona más rápidamente, pues puede ascender la categoría de los mundos morales. Y cuando uno no evoluciona, puede bajar dentro de esa categoría en la que estamos. De mundo, pero no de moral, porque lo que ha aprendido no lo pierde. Es al igual que aquel que persiste en el mal, cuando el planeta asciende en la escala de los mundos, estará condicionado a permanecer en un orden acuerdo a su estado vibracional. Lo que no implica que esté decreciendo evolutivamente hablando, no, sino que está estacionario y está en un mundo acorde a su vibración. Pero él ha aprendido cosas y entonces no estará cómodo en ese mundo. Emmanuel nos dice que las desviaciones y excesos de los hombres son los que han hecho de nuestro planeta una triste mansión de sombras y contrastes. Y nos dice, para que entendamos más esas leyes de afinidad, misteriosos fluidos vinculan a Dios con todas las bellezas de su creación, perfecta e inevitable. Por lo tanto, los hombres tendrían su parte de felicidad imperecedera cuando se integren en la armonía con su Creador. ¿Y ellos dónde la tendremos? Dice que los soles más remotos y lejanos se unen a tu orbe de sombras a través de poderosos e intangibles fluidos. Dice, hay una ley de amor que reúne todas las esferas dentro del universal éter, como hay esa fuerza ignorada de naturaleza moral. Porque ahí esa fuerza es la que nos une en grupos, en escalas, que mantiene la cohesión de los miembros sociales en las colectividades humanas. Ya hemos dicho, los drogadictos irán con los drogadictos, la gente que le guste pintar con la gente que... O sea, que esta fuerza de naturaleza moral es más fuerte que incluso que la propia materia. Socialmente nos movemos en la mayoría de los casos, con excepciones como siempre, por afinidades. Por eso dice que la Tierra es, por tanto, un componente de la sociedad de los humanos. No es un infierno. Es quiénes somos y cómo somos. Andrés Luis también nos hace porque el otro era Manuel, nos dice, el mal no es esencialmente del mundo, sino de las criaturas que lo habitan. La Tierra misma siempre ha sido buena. O sea, esto no es un infierno. Para nada. Entonces nos hace una comparación muy bonita. Dice, de su barro brotan lirios de delicado aroma. Su naturaleza maternal es depositaria de maravillosos milagros que se repiten todos los días. ¿Vale? Y cuando hablamos de que hay mundos peores que este y que mundos inferiores, Emmanuel nos dice una cosa que vamos a pensarla fríamente. Que hay orbes, o sea, mundos que ofrecen peores perspectivas de la existencia que las vuestras. Y dices, ¿y qué será? Y en lo que respecta a las perspectivas, la Tierra es un feliz y hermoso plano de aprendizaje. O sea, que aún tenemos suerte de estar aquí, ¿no? Claro, porque siempre vemos nuestro planeta como una cárcel. Sin embargo, es un maravilloso mundo donde habitar, donde nos están dando una cantidad de elementos increíbles. El único elemento que no está en armonía con la naturaleza es precisamente el hombre.
abrumado por el egoísmo, nos dice Manuel. Y es más, entonces nos explica cómo pueden ser otros mundos. Dice, conocemos planetas donde los seres que la habitan se ven obligados a realizar continuos y penoso esfuerzo para atraer los elementos esenciales de la vida. Para la comida, para todo. Nosotros ahora mismo lo tenemos. Y todavía otros donde numerosas criaturas se encuentran en un doloroso exilio. O sea, muy doloroso. Y mientras tanto, en la vuestra, sin sacrificio alguno de vuestra parte, ¿qué es lo que no tenemos? Tenéis cielo azul, libre. Y me acuerdo de cuando un episodio de Los Simpsons, cuando se queda, aquel rico se tapa el sol, ¿no? Como la gente empieza a morir. Dice, fuentes abundantes, abundancia de oxígeno, árboles amigos, frutos y flores, colores y luz, insanas posibilidades de trabajo que el hombre se ha negado en todos los tiempos. O sea, que imaginaros, nos está diciendo, tenéis un planeta muy bonito, que al paso que vamos a lo mejor nos quedamos sin luz, sin agua, sin nada, pero bueno, tenemos un planeta muy bonito, donde podemos estar trabajando. Por eso dice que está acorde con el ecosistema, el ser humano. Pues ahora vemos todos esos movimientos sociales de menos plástico, vamos a hacer las cosas mejor, menos gasto, ¿vale? Por otra parte están las guerras, el hambre, todo lo que estamos hablando. O sea, esa contradicción entre un mundo de expiación y prueba y uno de regeneración, de la conciencia y la inconsciencia. Estamos ahí, en ese punto. Es que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, como nos dice Manuel, que no tenemos que ir a buscar oxígeno para respirar. Tenemos agua en todos nuestros hogares, más o menos con restricciones. Si tenemos restricciones es porque lo utilizamos mal, es porque no hemos sabido almacenar, es por culpa del ser humano, no por culpa del planeta. El planeta lo estamos explotando todo lo que podemos y más. Entonces creo que es muy bonito lo que nos dice Manuel diciendo, a ver, cuidad lo que tenéis porque hay mundos mucho peores que los vuestros, ¿no? Y yo creo que la semana que viene seguiremos hablando de todos estos temas. Hemos tocado todo lo que hemos podido y más. Bueno, pues y ya os hablaremos de esos mundos que hay por ahí, de la solidaridad que existe entre ellos. Y sí, no vamos a dar más, os hemos dado toda la información que podíamos admitir. De la antimateria, para que tengáis una buena reflexión de lo que sería todo lo que se va descubriendo, de que no hay nada que esté entrando en contradicción y que todavía nosotros podemos seguir viendo cómo hay una actualidad que los espíritus lo trabajaron muy bien y que nosotros seguimos descubriendo ahí. No nos dijeron las cosas claramente, pero cuando vamos a las obras complementarias y nos dice Emmanuel que hay mundos mejores, que hay mundos peores, o nos lo dice Joana de Angelis que tenemos que hacer un autoconocimiento, o nos hablan del periespíritu, como todos nosotros vamos comprendiendo un poquito más. O sea, abriendo todo este mundo de conocimiento para el mundo de regeneración que viene, para el futuro que viene, y sobre todo para poder enfrentarnos a los desafíos de las preguntas de todos esos nuevos espíritus que van a venir con esa fuerza de trabajo y que van a decir, bueno, ¿y esto por qué? O sea, espíritas, leed, instruiros. Y nos damos cuenta de que verdaderamente la ciencia está diciendo lo mismo que nos dijo Allan Kardec hace 165 años, 166 ya, hablando de todos los temas totalmente actuales. Cuando nos habla de que tenemos que ser menos materializados para poder elevarnos espiritualmente, es lo mismo que nos está diciendo la ciencia ahora mismo, que hay materias mucho menos materiales de lo que conocemos. Entonces, temas totalmente actuales que vamos a intentar seguir tocando mientras podamos, semana a semana aquí con todos vosotros. Por eso un abrazo a todos, a los que nos saludáis, a los que nos vais dando mensajes, a los que nos enviáis corazoncitos de todo corazón. Los Manolo saludan y os emplazamos a la semana que viene. Hasta la semana que viene.